En el capítulo de esta semana de Comperas y Finanzas... El ahorro no existe, amigo mío, por si acaso. El concepto de ahorro para mí es como un mindset de gastar menos de lo que ingresa. Ella también es inversionista, entonces. Y es más grande que ella y más conocida. Fue presidente de Chile Global Angels. Es de las mujeres más conocidas que hay en Chile en el área de startup. Soy un poco bipolar en mis inversiones. Tengo gran parte de mi patrimonio en las AFP y soy inversionista ágil. ¿Hay algún elemento que tú digas, oye, acá por esto puede ser que me hayan elegido y no a otra persona? Creo que hay varios factores. Uno, efectivamente, el pasado emprendedor hacía de que cualquier cargo que yo hacía era como si esto fuera mi empresa. Aquí como que ya se acaba el concepto, por ejemplo, de jubilación. Que tú puedes ser directora hasta que el cuerpo te dé, me imagino. Yo creo que es una súper buena pregunta. Por un lado, cuando tú entras como directora independiente, después de 6 años tú pierdes la independencia. Cuando entré como el primer directorio de IPSA, que fue con las AFP en SMU en el 2018, eso ya te da una visibilidad y cambia mucho la percepción. Como que ahí todo el mundo dice, yo siempre lo dije, que Latina era buena directora. Comperas y Finanzas es presentado gracias a Microsoft, XTV, Entel Digital, AFP Habitat, Patrimor. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y a todos los que disfrutaron la conversación con el maestrito, con Roberto Bonifaz, quedamos con una invitación final. Él nos dijo varias cosas, aparte de romper la taza. Nos dijo que él era el marido de... No sé si se acuerdan, ¿no? Dijo, en un principio él era la señora y pasó un momento que se convirtió en el marido de porque estamos junto a la gran Tina Rosenberg. Así es, muy bien pronunciado. Gracias, Francisco. Tina, yo me llevé todas las flores que me dijo tu marido, pero quiero saber quién es Tina. Es una buena pregunta. Bueno, primero que nada, hoy día estamos grabando después del Día de la Madre, así que soy mamá. Primera cosa. Y soy abuela también. Así que junto con Roberto tenemos 2 nietas. Así que eso es lo primero. Y después yo creo que me describiría como mentora. Me gusta mucho mentorear. Y mentorear sobre todo a emprendedoras mujeres. Mira. Después también tengo como una beta de profe, como enseñar de gobierno corporativo, me fascina. Mira. Ojalá de emprendimiento en etapa temprana, muy estudiosa. Bueno, y claramente directora de empresas, que es... Muy bien. ¿De cuántas empresas? Hoy día son 2 abiertas en bolsa, es Maciza, donde lidero el Comité de Auditoría y Riesgo. Cáchate. Y en Camanchaca, donde lidero, ahí entré con los votos de la AFP. Y ahí lidero el comité de directores, que es lo que nos toca como directores independientes, liderar el comité de directores. Tremendas empresas, po. Sí, muy entretenido. ¿En qué trabajaste? ¿Cómo llegaste? Que eso también es muy lindo entender. ¿Cómo uno llega a ser director de empresas? ¿Cuál fue la carrera de Tina? Sí, esa es una buena... ¿Quieres la larga o la corta? Hagamos la corta para hacer más preguntas. La corta, ya. No, lo que pasa es que yo estudié ingeniería comercial. No, en Alemania, en Nürnberg. Cuando quiero desear a la gente, le pido que pronuncien el nombre de mi universidad, que es Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Y ahí como que... A ver, de nuevo. Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Sí, me gusta porque tiene un acento tan chileno, Tina. A ver. Y bueno, ahí estudié ingeniería comercial, después partí trabajando en Bayersdorf, en Hamburgo. En Bayersdorf, tremenda empresa. Crema Nivea, Sí. Eucerin, Tesa, y ellos después de 2 años y medio me mandaron como gerente de finanzas a Chile, a cargo de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Ya. Y ahí tuve mi primer directorio porque, bueno, aparte como gerente de finanzas estaba como directora en estas distintas filiales. Se hizo una separación de Tesa y como dentro de Bayersdorf, como una especie de spin-off interno. Y ahí asumí como directora y me gustó esto de opinar, como apoyar al gerente general, ser como un poco el partner, mentor, coach. Como medio consejero, todo. Sí, como un poquito de todo. Y después, bueno, me cambié a DIS de Contralora. Ahí tuve que renunciar a Tesa. Y en el 2010 hice un programa muy lindo que, hablando de instituciones internacionales, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, sponsorizó un programa que se llama Board of Women. ¿Acá en Chile? Acá en Chile, Ya. junto con Mujeres Empresarias y la Adolfo Ibáñez.
Y yo fui primera generación y me abrió como los ojos y yo dije, esta cosa que yo había hecho antes, así como medio como parte de mi cargo, me encantó. Encontré como esta visión estratégica y todo. Bueno, cuento corto que dije, ya, esta es la mía. Y me tiré en el 2012, como ya directora tenía un directorio. ¿Ya? Y de ahí como que... Fuiste agarrando más. Sí, pero ha sido duro, no es tan fácil, no es como que todo el mundo te espera con los brazos abiertos y hay que hacer... Pero yo creo que cuando entré como el primer directorio de IPSA, que fue con las AFP en SMU en el 2018, eso ya te da una visibilidad y cambia mucho la percepción. Como que ahí todo el mundo dice, yo siempre lo dije, que Latina era buena directora y todo el cuento. Y de ahí como ya otro gallo canta. Pero y empiezan a agarrar, sí, cuando te haces la fama. Porque cuando ya uno sale en las últimas noticias y cosas así, entonces ya como que la gente dice, ya, ahora sí te creen. Antes era un Perfecto, sí, pues, más... está bien, pues, porque uno va teniendo el track record demostrable hacia afuera, además. Sí. Y ahí, ¿hasta qué edad viviste en Alemania? Hasta los 27. ¿Y cuando llegaste a Chile era sin saber ni una gota de español? Hablaba italiano. Entonces era muy chistoso porque yo entendía más o menos, el chileno no lo entendía tanto porque yo tenía un profe boliviano en Alemania y él me hablaba en castellano, yo le contestaba en italiano y nos entendíamos bien, pero cuando llegué a Chile como que esta cosa ya no funcionaba Hablaba tanto. muy rápido. Sí, y los acentos, los modismos y todo, entonces ahí obligado de aprender chileno. Aquí se puede decir que tú hiciste más una carrera, no sé si full tradicional, pero una carrera más como de formación académica, no de emprendimiento. ¿O también tenés emprendimientos? Lo que pasa, por eso te pregunté la corta o la larga, porque mi papá, cuando yo tenía dulces 10 años, él era gerente general, empleado de una gran empresa en Alemania, y se le dio por comprar una empresa. Él quería ser emprendedor, empresario, no sé cómo ponerlo, y todo el mundo decía que estaba loco, porque claramente estaba arriesgando sueldo. Tenía un sueldo bueno, que sí, y se quería tirar a la piscina. Se tiró, y esto fue como un proyecto familiar. Es decir, yo de los 10 en adelante trabajaba a la par con mi papá, con mi mamá en esta empresa. Teníamos como 25 empleados. Entonces, era una empresa que hacía producto muy parecido a lo que hace Maciza, como producto de madera. Mira. En el fondo, madera como para decoración interior y cosas así. Revestimiento. Sí, y yo hacía la contabilidad, así que ya de chica, a los 12 años, cuadrando los balances, y trabajaba a la par en las máquinas. Cuando había que hacer pedidos los fines de semana, había que sacar cosas, entonces tenía esa faceta como emprendedora, pero mi papá, siempre muy sabio, decía que él no quería que yo cargara con su sueño, porque esto era un pueblo de 365 habitantes. Un pueblo. En medio de la nada, que era la fábrica de mi papá, y había una fábrica de pollo. Y eso era todo. Y las mujeres, en el fondo, no iban al colegio superior. Como que se casaban y tenían niños. Ese era como el concepto. Entonces mi papá me decía, mira, yo quería realizar mi sueño, pero no te quiero ponerlo como suave, pantanar tu camino, tu desarrollo. Y yo súper agradecida porque como que se me pasó por la mente, pero imagínate, estando en Santiago, Chile, Costanera Center versus Ditlevsrora 365, no había por dónde perderse. Entonces, hay gente que le gusta el pueblo chico. Ya, pero en el caso mío, de verdad que yo... No era lo mío. Y yo muy agradecida a mi papá porque uno como que me enseñó el tema del emprendimiento, el empuje, el fin de mes, el cobrar, el trabajar, como lo que uno aprende como... Trabajar desde chico, que no existe esto de que hoy queremos estar en un horario. Como darme como la libertad de igual decirse, es que más esto es mío, no tiene por qué ser tuyo, no es como una generación, empresa, familiar, no, esto es mío, y de hecho después lo vendió. Y yo, de hecho, mi primera así como pega a los 18, mientras todavía estaba en el colegio, yo era periodista. Me encantaba, yo reportaba de los obras de teatro, pueblo, pues, y todas las cosas que pasaban. La obra de teatro, exactamente, era como el evento del mes, la obra. Entonces, y lo pasaba re bien, pero mi papá, nuevamente muy sabio, me decía, ¿sabes qué? Tú, el tema del periodismo siempre lo podías hacer,
Pero yo te sugiero que estudies ingeniería comercial porque después puedes ser como periodista especializada en eso. Y le hice caso, estudié en la misma universidad. El concepto era business, me imagino allá. Sí, lo que pasa es que en Alemania se diferencian las carreras en ciencia de la empresa y ciencia más como de la economía. BWL y VWL. Betriebswirtschaftslehre es como la parte de ciencia de las empresas y VWL es cómo funcionan los países, las naciones. ¿Y tú te fuiste a las empresas? A las empresas, siempre. Es que a mí siempre me ha gustado. Entonces, bueno. Y ahí fui derivando a negocio internacional, a auditoría, contraloría, control de gestión, como nada que ver con periodismo. Totalmente. Y después, como mi primera pega fue, de hecho, controlling internacional, que tenía que ver con control de gestión de las filiales que tenía Beiersdorf a nivel mundial. Y me encantaba, y que era una súper buena combinación en el fondo entre idiomas, la parte internacional y la parte que me gusta, que son los números. Oye, buenísimo, Tina. Y me quiero ir después, en este avance, llega a Chile, empieza con este puesto como directorio, y qué bonito, porque fue como todo, más o menos se fue dando. ¿Por qué crees que se fue dando? Que eso me interesaría saber. Porque habiendo tanta gente que trabaja, tanta gente que le mete pino, ¿tú tienes algún sentimiento o hacer una vista hacia atrás y decir como, ¿por qué me eligieron a mí en esos puestos que parecieran ser como, siendo joven, de alto directorio o que no cualquiera lo tiene en el fondo? ¿Será este pasado emprendedor? ¿Era de las que trabajaba todo el día, toda la tarde? ¿Hay algún elemento que tú digas, oye, acá por esto puede ser que me hayan elegido y no a otra persona? Yo creo que hay varios factores. Uno, efectivamente, el pasado emprendedor hacía de que cualquier cargo que yo hacía era como si esto fuera mi empresa. Independientemente que no era mi empresa, pero como que yo lo tomaba con esa actitud. Por el rol, así como que, mi hora de salida está... No, chao. Para mí esto era como, yo estaba aportando y como si fuera mi empresa. Yo creo que ese es un tema. Y lo otro, que siempre me ha gustado mucho hacer proyectos de todo tipo. Y eso al final sí te da visibilidad, porque yo en mi época en Beiersdorf, yo organicé un evento que era para los gerentes generales a nivel mundial, donde le teníamos que explicar cómo implementar SAP. SAP, digamos. No, estoy hablando del año 90, que de verdad hoy día SAP todo el mundo lo conoce. En esa época era una implementación compleja. Era, aparte que no era muy conocido, porque SAP estaba en Alemania y Beiersdorf era como cliente modelo, pero no estaba como, te estoy hablando, 95, 96. Entonces, de verdad que hace hartos años. Y ahí armamos como un juego donde le explicamos todo el tema de los procesos a los gerentes generales con un equipo. Y obviamente nos hicimos famosos porque entre que trabajamos con los gerentes generales, le explicamos, le mostramos los ciclos de cobranza y el ciclo de inventario, pero en una forma como entretenido, en grupos y todo eso. Y eso la gente se acuerda, porque en el fondo dice, la Tina fue la que bailó, cantó y todo. Entonces cuando después se toca como ¿y a quién mandamos a Chile? De repente se viene a la mente y va más allá de hacer bien tu pega, porque en el fondo en estas cosas eran hartas horas invertidas en algo que no era necesariamente mi pega, ¿cachai? Pero lo encontré entretenido y dije, qué choro. Yo me hago cargo de este proyecto, lo tiro adelante, aunque no haya más plata, por así decirlo. No, sí, eso yo creo que es un buen punto, porque a mí la gente como que tú tenés que como tirarle la zanahoria para que empiecen como a caminar. Para mí siempre fue como al revés. Yo doy como, y después me llegará. Pero porque lo paso bien. Como que no es que doy porque, qué sufrimiento. No, porque lo encontraba, conocer todos los gerentes generales a nivel mundial. Yo tenía 26. Chuta, la panacea. Pues, ¿quién tiene esa oportunidad? Entender cuáles eran sus rollos, sus problemas y todo. Y eso yo encuentro que se paga a la larga. Entonces, totalmente. Y eso es lo que yo recomiendo mucho también, tanto hombre como mujer, pero más las mujeres, porque de repente las mujeres cuesta más darle visibilidad en las organizaciones. Es como buscar estos proyectos, como destacar y ir más allá. Ya. Ahora, tiene un costo en términos de tiempo, sí, pero... Ahí no tenía hijos, por ejemplo. Sí, entonces ahí uno podía más. Pero yo creo que eso... fue, bueno, y el tema mío, que es el otro tema, los idiomas, porque en el fondo me tenían fe, porque yo en esa época hablaba inglés, italiano, francés,
bueno, y alemán. Entonces también me tenían fe que este tema del español lo iba a manejar más o menos. Porque yo le había dominado, que en realidad me contrataron porque el gerente de finanzas en Italia no hablaba ni un otro idioma que no fuera italiano. Y tú eres como su intérprete. Y yo, más que intérprete, yo trabajaba con él en italiano. Entonces le decía, porque todo el mundo juraba que el señor tenía problemas y no tenía ningún problema. Lo que pasa, no hablaba inglés. Entonces cuando yo hablé con él y logré como transmitir los mensajes, el gallo era súper capo. Entonces eso también empezó como a caer, como que la gente se dio cuenta que chuta, en realidad, qué bueno como dominar, porque Italia era una filial súper importante para nosotros, y tener acceso al gerente de finanzas directo y no tener que pasar por el gerente general, que era una ventaja también. Entonces yo creo que el tema de los idiomas, es un tema. En ese tema, bueno, y la flexibilidad, porque en el fondo a mí me preguntaron, ¿te querías ir a Chile? Yo no tenía idea dónde quedaba Chile, digamos, había llegado hasta México, Guatemala, me compré como un libro que se me cayó como así 5 páginas y decía, wow, qué largo este país. y me vine y me hicieron como el tour, me llevaron a Machu Picchu, me llevaron a las cataratas de Iguazú porque me tocaba Paraguay, me llevaron así como... Y esto fue como antes que firmara el contrato, porque era presupuesto de Alemania todavía. Después, presupuesto de Chile, claramente ya no me llevaban todos estos viajes choros, pero sí fue como también atreverse, ¿cachai? Como asumir de repente responsabilidades y decir ya, me atrevo. Y yo creo que eso también, en menor medida, pero es como irse de repente a regiones, acá en Chile. Sí. No siempre la gente está como dispuesta, no sé, minería, irse a Antofagasta, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Ese tipo de trabajo es importante. Para desarrollar la carrera, porque es re fácil desarrollarla en Santiago sentado cómodo, pero... ¿Y cómo funcionaba tu visión del ahorro, de las finanzas personales? ¿Cómo funcionaba, Tina, con la plata? Es una buena pregunta, porque con el gordo tuvimos ahí una conversación, porque me dijo, el ahorro no existe. ¿Siempre ha dicho eso él? Sí, lo que pasa es que lo que yo le comentaba, yo decía, gordo, el concepto de ahorro para mí es como un mindset de gastar menos de lo que ingresa. Eso, sí. Eso también. Yo creo que es súper importante. Y yo vine caminando para acá, estaba pensando como mis primeros ahorros, así como típico, en Alemania te regalaban el chanchito, literal, el chanchito. Y ahora estoy apoyando una emprendedora argentina que tiene el chanchito virtual. El chanchito virtual, pero además en un ambiente hiperinflacionario, porque mi chanchito, el Mark, Deutsche Mark, que ponía ahí, al fin de año valía lo mismo y me podía comprar las mismas cosas. En Argentina ella me dice, Tina, imposible. Entonces está hoy día como experimentando con cripto, con Bit, con cosas como lograr como mantener el valor del ahorro en este tipo de países donde hay mucho más inflación de lo que yo estaba acostumbrado. Y mi mamá, que me incentivó como a los 15, en mi primera inversión accionaria. ¿A los 15? Sí, porque había una empresa alemana estatal que era la que administraba las estaciones de servicio en la Autobahn, como en las carreteras, que se estaba privatizando porque el Estado encontraba que no tenía ningún sentido. Y uno podía postular. Y mi mamá me dijo, ya, postula. Y uno postulaba así a través de la caja de ahorro. ¿Postular para comprar acciones? Sí, porque en el fondo no era como hoy día. Que hoy día una aplicación. Un clic de distancia. No, en esta época tú tenías que ir a tu banco, decir, mire, yo soy latina, quiero... Y tengo 15 años y te pescaban. Sí, me pescaban. Bueno, gracias a mi mamá, digamos, me ayudó y todo. Y me asignaron, ya no me acuerdo si eran 10 acciones o 100 acciones, pero era... Y yo, accionista, así como, y miraba la cosa. Y en esa época tú mirabas en el periódico tu acción. Entonces había un cuadro donde dije, entonces estaba mirando cómo había. Y después los vendí y me hice un bonito viaje con esa plata. Pero el tema, yo creo, para mí siempre el concepto ha sido, ojalá, gastar menos de lo que ingresa. Como que ese ha sido desde... Ahora, yo creo que en Alemania te lo inculcan distinto. Como que hay un concepto acá, yo siento, y ese era un poco... ¿Hablan de plata los papás con los niños? Sí, no, es que lo que pasa es que hay, por ejemplo, yo me acuerdo así de chica, hay un día del ahorro mundial, el Weltspartag, donde los papás llevan sus hijos con este chanchito al banco. ¡Qué lindo! Y ese era como el paseo.
Además, tú comprenderás, pueblo de 365 habitantes, ese era como mi panorama anual, digamos. Vamos al banco. Vamos al banco, ¿cachai? Entonces, bueno, y ahí tú llevabas tu chanchito y te rompían el chanchito y te lo contaban y te lo ponían en tu libretita. Y tenía una libretita y no sé, si tenía algún cumpleaños, alguna celebración, los abuelos te ponían plata en tu libretita y uno iba viendo como era un tema que yo creo que acá en Chile te educan más con la tarjeta de crédito, con las 3 cuotas de precio contado, como hay otro tipo de educación. En Alemania es como mucho más austero en ese sentido. Antes de seguir, no podemos dejar de agradecer a AFP Habitat por hacer posible que nuestros ahorros crezcan. Productos distintos como la cuenta 2, el APB que tiene beneficios fiscales y mucho más puedes encontrar en AFP Habitat. Bienvenido Microsoft con M365, Aperas y Finanzas, Word, Excel, PowerPoint, todo ahora lo puedes hacer incluso con Copilot de inteligencia artificial incorporada, que además de eso te entrega 1 terabyte gratis con OneDrive. Es increíble. Microsoft M365, pruébalo. Siempre pienso que eso tiene que ver probablemente por haber pasado por guerras y estar en el suelo en algún minuto, no sé. Sí puede ser eso. Sí, porque yo creo que en Chile está más inspirado por la cultura gringa, que la cultura es como en el fondo tener la cantidad de tarjeta de crédito idealmente todo lo que puedas rápido, que puedes agarrar, y en Alemania uno paga hasta el día de hoy, tú pagas con tarjeta de débito. No. De hecho, hay muchas tiendas que no aceptan tarjeta de crédito. Yo no pensaría un país ultra desarrollado, ¿te imagináis que...? Pero ¿sabes qué? Es como un tema conceptual. Es como, ¿por qué te vas a endeudar para comprarte un lente? ¿O por qué te vas a endeudar para pagar en el supermercado? El supermercado igual te acepta la tarjeta de crédito, pero en el fondo de lo que te estoy hablando, hay tiendas... ¿Para qué se endeude? Que están como con este concepto porque además le cobran mucho más las tarjetas de crédito. Entonces van como por el otro lado porque dicen, bueno, hágame la transferencia. Hay un tema también que a mis hijos que viven en Alemania le llama mucho la atención, porque tú vas y te llega la factura. La gente confía que tú le vas a pagar te entregan la mercadería, el servicio, y después al mes te mandan la factura y tú le haces... ¿Tú transferís después? Así es, exactamente. Pero eso, confiado. Sí, porque hay un concepto de confianza, que en el fondo el médico... ¿Qué diferencia? Entonces, hay por eso luz cultural. Es que por eso te diga, es como otro, el mono. Venga acá a la feria y el de la feria te diga, tome y eso lo págueme a fin de mes y tú. Sí. Okay. Eso... Confianza. Es que ese es un concepto... Qué impresionante. De hecho, yo siempre como que pago al tiro y me dicen, no, ¿pero por qué? Si nos vamos a volver a ver y todo así. Hay como un concepto... Que eso de educación, bueno, falta en Latinoamérica en general, falta mucho todavía. Por eso, falta educación. Ahora, yo creo que yo soy buena ahorrando, pero no tan buena invirtiendo. Ahí me gana el maestrito. Sí, esa parte como de la inversión, yo creo que... Porque también para invertir necesitas tiempo. Sí, po. Y yo nunca me tomé el tiempo. Yo, gran inversión... Pero tú trabajas, puede ser tu tiempo de invertir en ti. Sí, entonces, y yo tengo harta plata en la AFP. Espero que los chicos hagan... ¿En la AFP en la cuenta 2, ponte tú, algo así? Sí, ¿O la PB? Sí. Eso. Bueno, es que es como sponsor, digamos. Es mi sponsor. Grande Habitat. Así es. Ahí está en esa. Sí, Primera vez que podemos meter un sponsor en la conversación. No, pero fuera de broma. Celebrando acá atrás bambalinas, así que... No, pero fuera de broma, yo... tú confías en que tienen buen criterio para manejar las lucas. Sí. Y que aparte, ojalá que nadie se tome a personal ni mal esto. Si uno hace el ejercicio real de ver los números y no la política, han hecho bien la pega. Sí, Yo, de verdad, cuando yo llegué a Chile, yo llegué con un sistema alemán de jubilación que hoy día, en el fondo, me tienen que pagar mis hijos o mis nietos la jubilación, y sentí que era un poquito arriesgado. Porque, de hecho, hoy día han subido la edad de jubilación en Alemania, ya estamos en los 67 para mi generación, y yo creo que va acercándose más a los 70, que hace todo el sentido del mundo. Y yo encontré bacán el sistema chileno cuando yo llegué. Que reconocido mundialmente. Sí, esta es la panacea. Sí, acá lo politizaron, lamentablemente. Más que es como que se ideologizó, más que saber lo real. Sí. Si los números no dan porque el 10% jamás dio. Así lo que pienso yo que deberían haber hecho cuando la crearon era muy duro, eso sí. Decirle a la gente, oye, 20% de tu sueldo, con eso realmente te vas a jubilar más o menos bien. Bueno, eso se cobra en Alemania. Entonces... Es que es obvio. Sí. Pero decir, yo creo que era muy violento en esa época políticamente, decirle a la gente, compadre, 20% menos,
dejémoslo en un 10, que parece, pero ahí sí debo decir, al parecer la publicidad de esa época no era muy, muy inteligente porque le dieron a entender a las personas que iban a tener un número, como que con el 10 bastaba en el fondo. Sí, sí. Y ahí eso se tomó como un grito político para hablar mal. Sí. No, pero yo, una gran defensora de la AFP, yo encuentro que hacen una tremenda labor para el país. Y así que soy un poco bipolar en mis inversiones. Tengo gran parte de mi patrimonio en las AFP y soy inversionista ángel. Entonces, es como... o sea, acá ultra seguro y acá ultra arriesgado. Y acá tú inviertes según lo que te digan, ¿es por edad? Tú decís, yo ahora estoy en el E o tú... No, yo sigo en... yo, de verdad, yo estaba siempre en el A. Hasta que me hicieron una charla, me dijeron, mire, Tina, la volatilidad es muy alta y de verdad el plus en rentabilidad versus la del B no vale la pena, así que me fui al B. Y el resto como en el C. Así que... Ya, estáis BC en el fondo. Soy BC, sí. Y el otro es Ángel. Sí. Ahí va el all-in a arriesgar. Sí. Súper arriesgada, sí. Y para que quede claro, así, por favor, no invierten todo. Porque es, en el fondo, yo creo que siempre hay que dejar claro que al final la inversión ángel o en estos activos alternativos es muy arriesgada y uno... al final uno apuesta en el emprendedor, que confía que va a ser alguien... Si hay algún emprendimiento que tú estés orgulloso de haber invertido, que sea bonito, no por rentabilidad que tenga un propósito que te guste. Sí, yo diría el que más me gusta, sobre todo por la historia de la emprendedora, es Suncast, que es la Constanza Levican, que con ella la conozco desde cuando salió de la universidad. ¿Cómo se llama la empresa? Suncast. Suncast es un emprendimiento B2B que hace toda la proyección de producción de la energía renovable con inteligencia artificial en su época, digamos que era novedoso, hoy día ya no es tan novedoso, pero le dio muy bien. Y soy inversionista de ella, mentora, tenemos un advisory board con los otros inversionistas. Y de verdad que es como bonito ver cómo se ha desarrollado tanto ella, porque hoy día es líder de una gremial, entonces como de verdad que estos son como las historias que me llenan, digamos. Y eso le ha ido bien, ese emprendimiento. Le ha ido bien, ahora no hemos hecho ningún exit ni nada, pero le va bien y sigue creciendo. Pero el tema de los emprendimientos es duro, largo, es un ciclo, no es como mañana tenía el unicornio, hay mucho ñeque. Mínimo 7 años casi hoy día. Entonces, ¿y hay alguno que haya fallado rápidamente, estrepitosamente, que tú pusiste la plata y pasó un año y qué sé yo, se pelearon los socios y se acabó? No, así de rápido no, pero sí hay algunos que no funcionaron y que al final yo siento siempre que es un tremendo aprendizaje. Sí, eso es lo que me pasa cuando uno va invirtiendo, es muy distinto que está ahí como cerca de los emprendedores, va viendo qué es lo que le funciona, lo que no le funciona. Entonces, al final, más que perder, yo siento que uno gana experiencia. ¿Y tú, siempre que inviertes en estos startups, te gusta también participar después como de mentora, directora? ¿Te involucras? No siempre. Yo siento que los que yo me involucro... Suena como cursi, no es que funcionan mejor, pero como que yo tengo como más compromisos si estoy en el board, como que encuentro que es más entretenido al final. Pero no puedo estar en todos. Entonces yo lo que hago harto, yo soy parte de varios como grupos de inversionistas ángeles. Uno es Chile Global Angels, por ejemplo. Sí, lo conozco perfecto. Que ahí estuve de presidente un tiempo y con ellos invertimos en conjunto. Entonces nos vamos turnando, por ejemplo, el liderazgo en un advisory board y como coordinándonos, y eso a mí me gusta, porque además de repente el emprendimiento necesita, no sé, durante 2 años un foco financiero, después necesita un foco más de marketing, después necesita un foco más de persona, lo que sea. Entonces cuando está en grupo tenéis como perfiles distintos que pueden ir al board, y eso lo encuentro bueno porque uno no cubre todo las necesidades de un emprendimiento. Ese tema me gustó harto. Si nos están viendo emprendedores, que de repente a mí me ha pasado en las redes sociales que hay personas muy negativas o muy que piensan que como no, es que el emprendimiento es solo para unos poquitos, para los mismos de siempre, para los cuicos, y se ponen, hay gente que es muy a la defensiva con estos temas. No sabía. Pero cuando tú has estado como miembro de Inversionistas Ángeles,
¿Qué se fijan en un emprendedor, en un emprendimiento? ¿Es el proyecto, el jinete, ambos? ¿Cuáles son puntos claves que tú dirías como, oye, este emprendedor tiene leña que quizás no la va a hacer a la primera porque muchos emprendimientos fracasan, pero que tú decías, acá hay materia prima? ¿Qué se fijan? Sí, no, yo me fijo primero que nada en el equipo. Como ahora yo invierto solamente en emprendedoras, entonces es como por mi tesis de inversión y por lo que yo quiero apoyar, digamos, con el ejemplo es que haya más emprendedoras mujeres. Digamos, por eso. Pero en ellas, ¿qué te fijáis? Sí, no, es como el empuje de la emprendedora. ¿Ya? Y después que ojalá yo trato de invertir en modelos B2B. Porque con los B2C me ha ido pésimo. Porque B2B es empresa a empresa. Así es. Y B2C es hacia el consumidor y es muy caro generar marca cuando tú partes de chiquitito. Generar marca con el consumidor. Porque es un tema que para que esté en las redes sociales, en posiciones, tenéis que comprar, ¿cachai? Es como, no es tan fácil como el mundo empresa a empresa, donde si tú tenés 2, 3, 4 buenos clientes y después te generan como flujos recurrentes, logras sostenerte. Entonces, ahora, eso no significa que no caigo de repente porque yo vengo del mundo consumo masivo, Crema Nivea, después Walmart, digamos, como el supermercado, es algo que me atrae mucho. Pero cada vez como que lo freno más porque siento que es muy caro de Chile al mundo. Entonces podéis como pivotear ciertas cosas, pero al final las grandes empresas que pivotean, muchas pivotean al final en alianzas con empresas más que con consumidor final. Y Chile puede ser un mercado de prueba para ver si el producto te funciona, pero al final el mundo de empresa a empresa funciona mejor. Funciona mejor en tu experiencia. Sí, bueno, es que cada uno... Obvio, no está perfecto. Sí. Ya, tú dijiste que fue el año 2012 que empezaste, que tomaste este curso de pasar advisor. El 2010, el BOW. 2010, ya. Después de eso, la hicimos la historia muy corta, pero empezaste a trabajar. ¿Cómo fue la experiencia en el primer directorio que no haya sido contratado? ¿Fue una experiencia compleja, desafiante? Porque me imagino que el otro como que tú ya venías de Bayerdorf, entonces era como parte del trabajo meterte en esto, y acá fue lanzarte a la piscina, por así decirlo, obviamente con esta experiencia previa, pero hubo dificultades importantes y en un directorio, ¿qué tanto puede aportar un director, por ejemplo, al CEO? Si el CEO hace caso a los directores o es como que una obligación latera que le ponen, que te ha tocado... Bueno, hoy día gerentes generales. Salió una columna mía en el Mercurio, hacemos publicidad por todos lados, sobre la relación entre presidente del directorio y gerente general. Yo creo que ese es un desafío, no sé si complejo, pero es como un equipo, es como el coach que está y hace que el gerente general sea mejor gerente general sin invadir y hacer la pega, porque ese es un poco, yo creo que lo importante entre directorio y equipo administrativo es que tú ayudas, pero sin invalidando el equipo ejecutivo y sin tampoco haciendo tú la pega por ellos, porque si no se te pierde como lo que los gringos dicen accountability, como la responsabilidad del equipo ejecutivo. Entonces, yo creo que eso, a mí, al principio había gente que tenía mucho susto de que yo iba a llegar como gerente de finanzas o como contralora al directorio, iba a hacer la pega del gerente de finanzas o del contralor. Yeah. Y yo diría que nunca era mi intención, porque de verdad que cuando uno llega a un directorio con la cantidad de sesiones que tiene, no puedes hacer un rol ejecutivo, imposible. Lo que sí tienes que hacer las preguntas. Yo siento que un director tiene que tener buenas preguntas y el equipo administrativo, digamos, el gerente general y todo su equipo, tienen que tener, ojalá, buenas respuestas, porque ahí donde en el fondo se te produce como ese nexo y esa validación y esta dinámica también, porque cuando tú haces preguntas que llevan a la compañía más allá, que por ejemplo, no sé, estamos innovando, cuál es nuestro mercado hoy y hacia dónde queremos ir, otros países, otros clientes. Entonces, ese tipo de preguntas, si se genera ahí una buena discusión estratégica,
yo creo que ahí el directorio genera valor. Cuando se producen unas dinámicas como defensivas, así como que me quiere quitar la pega, no sé qué. Ahí yo creo que la dinámica del directorio no es tan buena. Ya. Tiene que ser co-construcción en base a mi experiencia. Buenísimo. Buena. Me quedó una pregunta que pensé, apenas me dijiste que tenías la plata metida en fondos mutuos medios tradicionales. Cuando conversas, y te doy una pregunta, me imagino que los dos son profesionales, entonces con Roberto hablan de plata de repente, me imagino, o de inversiones o algo. ¿Él se mete en esas decisiones? Por ejemplo, cuando tú metes la plata en fondo, No. él no te dice, oye, es que deberías meter en acciones. No, hay como que hay una muralla china, como yo trataba así, porque al principio, pero somos muy distintos, entonces la verdad que no. Yo lo apoyo, si él dice, mire, yo voy para allá, perfecto, lo apoyo, y yo voy por lo mío, le cuento, pero tenemos harto respeto. Con sus decisiones sí, financieras. pero somos como bien distintos y respetamos esto ser distinto, porque no, si no sería como... No, conociendo como la típica, acá de decir como que voy a hacer crecer el mundo, pero al final a la larga me imagino que casi que tu cuenta de ahorro tiene más ahorros que la de él. Que yo lo con mi señora, yo soy el rey de la inversión y siempre estoy metiendo y meto, qué sé yo, en propiedad, qué sé yo, y ella de a poquito, todos los meses, de repente me dice, oh, mira, tengo ahorrado tanto. Yo, ¿dónde salió eso? No, pues lo tengo en el fondo, y ha rentado. Y uno acá moviéndose, apuntando, apostando en una, en otra. Sí, en ese sentido somos... Y yo creo que es bueno también que cada uno tenga como su tesis de inversión y respete la del otro, como que encuentro que es bueno, es parte de... Obvio. Dos. Y con los hijos, ya que tú me dijiste que con tus padres en Alemania era algo medio usual hablar de dinero y llegaste aquí, sí, otra no, cultura. con ellos no, sí me meto y también tenemos como conversaciones, pero son tres realidades también bien distintas, porque mi hijo mayor es como muy ciudadano del mundo, entonces, y yo encuentro siempre es bueno el tema de la vivienda, como que es un tema así como que está bien, pero él me dice, mami, ¿dónde la vivienda? Porque hoy día estoy viviendo en Alemania, después voy a hacer mi postdoc en no sé dónde, después voy a estar no sé dónde. Entonces tú decís, ya, en realidad, quizás un Airbnb, ¿cachai? Como una vivienda, pero como que otro te la administra y todo. Y mi hija es como más hogareña, que en el fondo ya se está como... ¿Ella vive acá? No, tengo dos viviendo afuera y tenemos... uno viviendo acá y la hija de Roberto que también vive acá. Entonces tenemos distintas conversaciones. Sí, y tenemos distintas conversaciones ahí. Y es como también entender qué es lo que necesitan ellos, si necesitan como flexibilidad para de repente hacer un viaje o, no sé, mi hija es futbolista, entonces de repente necesita como... al principio, como el ahorro para... ¿Futbolista de la selección, así? Era de la selección de Chile y ahora vive en Alemania y hoy día está, hasta el año pasado jugaba en la segunda Bundesliga y ahora está en tercera, en Recklinghausen. ¡Qué entretenido! Así que saludos, gorda. Entonces, ¿y se dedica a eso? ¿Eso ella quiere ser futbolista? No, ella se dedica, ella estudió Ciencias del Deporte. ¿Ya? Y ahora está como postulando para ver si queda en medicina. Y si no, va a ser algo como relacionado con medicina y deporte. En eso está como desarrollándose. Pero son otras las necesidades, ¿cachai? Entonces, son como las conversaciones que va invirtiendo. A mí me gustan los ETFs, como que lo encuentro... Simple, barato. Sí, entonces, y en Alemania tienen acceso a todas estas cuestiones. Entonces, y ahí como que estamos conversando. Y mi hijo, bueno, acá en Chile es como más tradicional, como más depósito a plazo, como incentivando el tema del ahorro también, como porque el tema, yo creo que lo más importante es que entiendan que no pueden gastar más de lo que... Es una premisa básica muy importante, yo creo que la base de todo. Eso es lo que siento que le he ido como inculcando y lo tienen súper bien, pero que también siento que es bueno de repente gastar alguito también, porque si uno ahorra, es como, yo siento que no vas a ahorrar por ahorrar. No, pues si los ahorros tienen objetivo. Entonces, en el fondo... Que un viaje puede ser un objetivo. Es que por eso te digo, entonces, y yo he ido aprendiendo que al final las experiencias, como un viaje familiar, para mí lo es todo, ¿cachai? Entonces, hay gente que vive cambiando el auto, yo prefiero hacer un viaje familiar. Y cada uno tiene como sus
inversiones al final en ese sentido, no solamente en acciones, sino que también ese tipo de inversiones. Espera un poquito, ¿sabías que XTB es una plataforma que te permite invertir en más de 6.000 instrumentos de inversión, entre ETFs, acciones, derivados? Muy, muy interesante, y son sponsors de este podcast porque les importa la educación financiera y entregarte instrumentos de inversión al alcance de cualquiera, con muy bajo costo. Si tienes una empresa, ojo con esta iniciativa. Crece Digital de Entel Digital. Están ofreciendo talleres gratuitos y asesorías para ayudarte a escalar y profesionalizar tu negocio. Desde cómo mejorar tu gestión comercial hasta digitalizar tu negocio. Y nada de bla bla. Cosas prácticas a la vena. De hecho, se van a lanzar con una serie de talleres prácticos donde van a mostrar distintas temáticas para empresas pequeñas, medianas y grandes. Súmate a esta comunidad de empresas que quiere crecer en serio. Entra a enteldigital.cl. Lo que me encanta de Patrimor es que es asesoría sin conflicto de interés. Tú pagas por tener un asesor al frente tuyo que te da distintas opciones de inversión. E incluso en su sitio web puedes tener tu perfil de inversión y tomar tu primera reunión de forma gratuita en patrimor.com. Mucho de viajar. Así. Eso quería preguntar, qué interesante, porque salieron al final la mitad de la familia ciudadana del mundo, por así decirlo. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Tiene que ver porque ustedes son los dos extranjeros viviendo en Chile y ya como que ese tema no hay barrera? Sí, yo creo que siempre como que le hemos inculcado la importancia de que hay un mundo más allá de Chile. Como que yo creo que eso es importante. Y bueno, en el caso de ellos dos también influyó un poco el tema de la pandemia, porque mi hija se fue a Alemania porque en esta época no podía jugar fútbol acá, entonces fue a buscarse suerte allá y después se fue quedando. Mi hijo tomó otra decisión porque él es académico y sentía de que acá iba a leer los papers y allá los iba a escribir, iba a conocer los profesores que estaban escribiendo los papers que a él le interesaba, y por eso está estudiando en München y como que le importa mucho todo este desarrollo de la academia. Mira, entonces, académico. Sí. Qué interesante. Bien cabezón. En cabezón, sí. Buena. Igual que Roberto, sí, no hay que hacer. Bueno, se pega, po. Esas cosas se pegan. Sí, así es. Otro tema que quería saber. Cuando está ahí en el mundo de los directores, hay algo que me gusta, los directorios, para ti, en el mundo como laboral. Aquí como que ya se acaba el concepto, por ejemplo, de jubilación. Que tú puedes ser directora hasta que el cuerpo te dé, me imagino. O también tú tienes fecha que algún minuto quieres retirarte y salir de estos trabajos. Yo creo que es una súper buena pregunta porque, por un lado, cuando tú entras como directora independiente, después de 6 años tú pierdes la independencia. Entonces, por ejemplo, en SMU yo estuve 6 años y después yo sé que voy a salir porque va a entrar otro. No sabía Entonces eso es una regla que la siguen las AFP y la encuentro muy saludable. ¿Por qué la AFP tiene que ver con el directorio? Ahí porque la AFP tienen muchos votos. Entonces ellos, los candidatos de las AFP, hay un proceso bien transparente, súper bien estructurado, que como para que las AFP no son los que escogen, ellos nombran un headhunter. ¿Ya? Y ese headhunter hace toda la pega para las AFP. Y tiene como un asiento en directorio, así como es. Accionista. Sí, entonces, pero para en el fondo evitar que Habitat nombró no sé quién, en el fondo el headhunter prepara ternas y de esas ternas se escogen los candidatos y eso después lo postula una de las AFP, pero son todas las AFP con todos sus votos. De hecho, yo en Camanchaca tenía como casi 20% de votos, porque era todo. Entonces, y eso en el fondo te da un asiento y una vez que tú entras al directorio, obviamente te debes a la compañía, no te debes a los que te votaron, sino que tu responsabilidad es con la compañía. Es que la compañía crezca. Así es. Y el tema de la independencia son en el fondo 6 años. Y eso lo encuentro súper bueno. Ahora, la edad biológica yo creo que es otra conversación, porque para mi gusto depende mucho de hasta qué punto puedes aportar. Y yo creo que hay gente que aporta a los 70, a los 80, y hay gente que quizás a los 50 no aporta porque no se actualizó, porque se quedó pegado. Entonces, yo creo que más que la edad biológica, en la actualización, depende como el fit
que lo que tú aportas a esta organización. Yo creo que por ahí va. Y hoy día estoy viendo como también mezclas que entran como candidatos mucho más jóvenes. De hecho, ahora entró un candidato de 23, 24 años que lo encontré bacán porque en el fondo tiene Sangre otra visión nueva, y todo. Y puede haber alguien de 80 en ese mismo directorio y qué bacán, como que se complementa. Lo importante es que los perfiles ojalá sean complementarios. Que en el fondo no podéis tener pura gente de 80. En los startups quizás sí tengáis pura gente de 20, digamos. Pero tampoco es tan bueno porque de repente tú decís, chuta, esto ya lo hemos visto. Pues, es que porque en el fondo tú estás de repente aportando y diciendo, pero esto ya lo vimos. ¿Cómo que? ¿Me entendí? Entonces esa mezcla. Y la otra mezcla que también es relevante, que son como los perfiles. Yo soy como la típica mina que entro a liderar el comité de auditoría de riesgo, el comité de directores, que son como mi expertise porque de ahí vengo. Ahora, si fuéramos todos iguales que yo, que fome no se aportaría mucho porque al final todo entonces hablando de lo mismo. Tenéis que tener como alguien como latina, tenéis que tener alguien quizás comercial, alguien más de operaciones. Bueno. Entonces esa complementaría, alguien quizás más digital, como más millennial, ¿cachai? Entonces esa combinación hace que al final el directorio sea más potente. Una potente y que ayude realmente a la empresa. Sí, eso es. Y hoy día, además, porque yo me acuerdo que Roberto viaja harto a Perú porque tiene un fondo allá. ¿Ustedes como familia tienen negocios familiares juntos o tú estás en la beta directorial, acá hay emprendimiento y cada uno aporta a la casa? ¿Cómo ven como las finanzas? Así lo hacemos, sí, efectivamente. Esa, y acá uno y aportan... Bueno. Yo encuentro re bueno esto, es como saludable, porque sí, porque uno se evita al final pelea, porque uno ya se tiene que poner de acuerdo en hartas cosas, entonces además ponerse de acuerdo en eso encuentro. Yo tengo empresa familiar 50-50. Wow. Ahí. Ayer ya me tocó, por ejemplo, dije, oye, ¿y si contratamos? ¿Para qué vaya a contratar? Bueno. Toda mi admiración, sí. Así que sí, pues un tema. Uno llega al final a los temas domésticos y cuesta no mezclarlos a veces. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, o más que creo, yo estoy convencida, mis papás vivieron este tema, la empresa era de los dos y más yo, y al final terminaron separándose porque había un desgaste tan grande. Porque te lleváis las cosas a la casa, la pelea, que no cobré, que no sé qué, que cometiste un error. Entonces yo siento que para mi vida no quiero eso. Yo prefiero tener... Finanzas por separado los negocios y se junta plata común para pasarlo bien, para pagar la casa, para todo. Eso, pero como que no mezclarlo porque lo vi con mis papás y de verdad que lo pasaron mal. Y yo creo que son cosas que uno puede evitar. ¿Para qué meterse en forros solos? Me imagino. Yo lo estoy viviendo. Sí, toda mi admiración. Sí, así pero funciona, tiene obviamente a veces ciertas conversas, pero funciona. Sí. Mira, ¿qué más me queda? A ver, ya vi lo de los directorios, que era algo que quería preguntar, cómo lo hacéis con los niños, que ya me quedó claro que se habla, pero uno no se mete obviamente en sus finanzas, pero sí se conversa, cómo manejan como pareja las finanzas. Y algo que quería preguntar que era bien importante, que es lo último para también todos los que están viendo, el aprendizaje. ¿A través de dónde? Porque uno cuando va haciendo carrera o emprende, generalmente uno de los aliados más grandes es el conocimiento. Y yo caché que a ti te gusta aprender, o sea, 5 idiomas ya manejáis. Más o menos. Más o menos, ya, ponle 3 bien y 2 más o menos, sí. Ya. ¿Dónde aprendes constantemente para estar? Porque también acá hay que decir que el directorio, si una persona no se actualiza, también va quedando obsoleta. ¿Dónde estás siempre informándote tú para mantenerte vigente en tus puestos de trabajo, en tu carrera profesional? ¿Es a través de la academia tradicional, YouTube? ¿Cómo es tu relación con el aprendizaje? Sí, muy buen punto. Yo, por un lado, he sido como muy de educación tradicional. Yo cuando llegué a Chile, como nadie conocía mi universidad, aunque es una universidad de mucho renombre en Alemania, pero acá en Chile no. Entonces hice primero una maestría en finanzas y después hice una maestría en psicología organizacional, porque eran como las dos cosas que me interesaban.
Y después cuando partí con los directorios me fui a Harvard a hacer como los certificados de directores allá y hice el BOW que te comentaba, digamos. Yo tenía estudio en Alemania, en Chile y en Harvard. Sí, pero Harvard fue un curso, digamos, en el fondo sobre directorios, no fue como... Pero igual una chapita. Sí, no, y más que chapita, yo encuentro muy bueno Harvard porque te enseña en base a casos. A mí me encanta la metodología de casos. Eso, Harvard Business Review. Eso, y eso de hecho es una fuente de inspiración para mí porque en el fondo vais viendo los casos, cómo lo enfocan y también es como la mirada crítica porque claramente es muy gringo. Entonces uno también tiene como aterrizarlo porque yo soy una convencida del modelo de los stakeholders, no shareholders. Y los gringos, bueno, ahora están como migrando para allá. Entonces también como que uno tiene que ver distintas cosas. Y en la pandemia, ¿Qué es eso que dijiste recién? Stakeholders, shareholders, para que no entiendan sí, español. lo que pasa es que antiguamente en Estados Unidos el enfoque era como maximizar el valor para los accionistas, que son como los shareholders. Y en Europa, desde hace mucho, de la Segunda Guerra Mundial en adelante, siempre el foco ha sido como maximizar a todas las partes interesadas, incluyendo los empleados, los proveedores, los clientes, que es una mirada un poquito más inclusiva, lo que hablamos al principio con el tema de las cooperativas, que en el fondo es, pucha, acá estamos todos de alguna forma involucrados en este negocio, por lo tanto solo que pone plata. No puedo maximizar el accionista y el resto me importa manía. Entonces, como en ese sentido, y por eso encuentro las cooperativas, por ejemplo, es algo muy, muy interesante en este modelo. De hecho, en Chile también hay algunas y creo que es un modelo choro. Entonces, el punto de dónde me actualizo para contestar, porque si no me desvío a otro lado. En la pandemia se me ocurrió hacer un doctorado. El otro día, hablando con una profe del MIT, me dijo, Tina, yo aprendí a hacer queques y tú te mandas como... Yo le dije, sí, en realidad debería haber aprendido a hacer pan, no un doctorado, porque ahora estoy sufriendo porque estoy como en el último año, estoy tratando de sacarlo. Y eso yo creo que va a ser el último título de la educación tradicional que voy a hacer. En las cosas como más lúdicas, me gustan harto los podcasts. Yo sigo un podcast que tiene que ver con gobierno corporativo, que es como lo mío de ¿Cómo se llama? Es Evan Epstein, que tiene como de corporate governance, y él entrevista a gente, digamos, de todo el mundo, como académicos, no académicos, gente que está relacionada al mundo de gobierno corporativo. Eso me gusta harto. Y bueno, está el chisme corporativo, que es como más así como más lúdico. Y hay uno que también es de Inglaterra, porque en gobierno corporativo los que la llevan es Inglaterra, y ahí está Oliver Cummings, que también tiene un podcast de gobierno corporativo, donde en el fondo entrevista líderes de directorios o directores independientes y como que le cuentan un poco sus historias, que también siento que al final la parte como de la historia de las personas es la que me enseña, porque ahí te cuentan los chascarros, y eso me atrae hoy día más, y por eso yo creo que también el método del caso me atrae mucho, porque en el fondo es como con las manos en la masa, como vais viendo, y no es como la clase teórica que 1 más 1, no sé, como eso a mí me atrae mucho. Y leo harto, y el Harvard Business Review a mí me gusta mucho, como que lo encuentro como que tienen artículos entretenidos, de repente casos. Eso yo creo. Eso. Y enseño, eso también. Eso te ayuda a aprender. Es que lo encuentro bacán. Yo el viernes tuve una clase y de verdad ¿Dónde que yo siempre... bueno, soy profe del BOW, entonces es como linda que volver, digamos, a enseñar ahora el Board of Women para otras mujeres. Y en el Instituto de Directores también, donde también enseño de gobierno corporativo. Y en mi universidad en Suiza, ahí hago como un taller de gobierno corporativo para emprendimientos en etapa temprana. ¿En dónde es eso? En Suiza. Mi doctorado es en Suiza, en St. Gallen. ¿Tienes que ir para allá o lo haces online? No, lo hago allá. Voy una vez al año para allá. Es que coincide con que voy a visitar igual mi profe allá y todo, entonces como entretenido. Son ciudadanos del mundo acá. Todavía estoy todos ciudadanos del mundo viajando. Pero yo encuentro que enseñar te mantiene despierto, porque necesitáis como constantemente como cachar qué es lo que está pasando, y eso lo encuentro rico. Buenísimo. Eso. Oye, Tina, ha sido un agrado tenerte aquí. Qué bueno que no se rompió la taza. No. Qué bueno, de verdad.
tremenda mujer, impresionante todo lo que ha hecho, la carrera. Me gusta, por ejemplo, yo en mi familia lo veo distinto, pero me encanta ir teniendo las visiones, y ahí les dejo para ustedes que lo dejen en los comentarios, cómo los que ya están casados, cómo administran sus lucas, cómo administran su relación de plata, dinero, emprendimiento, para saber también y para conocernos entre todos, porque yo he tenido invitados de todo tipo, personas que tienen el clásico que todo se va a un pozo común y después se autoasignan sueldo y viven según el sueldo que tienen, y el resto se queda en este fondo común. Otros que todo independiente y un fondo común especial para las cuentas, los viajes, lo que sea. Entonces es entretenido ir conociendo cómo manejan. Una de las cosas que más me importó el tema de la relación del dinero y los niños, en el fondo poder educar esa materia, porque aparte me imagino que a veces a uno le pasa que hay personas que tuvieron una situación más difícil, por ejemplo, de niños, y después uno con sus hijos quiere lo mejor, entonces trata de darles mucho y hay una mala costumbre de que aparecen estos jóvenes que todo está por sentado, pues como... Que no hay límites. Sí, yo tuve un invitado aquí que decía que iba a una universidad donde los niños a los 18 años me llegaban en un Mercedes, entonces probablemente él decía, le chocó obviamente porque decía que van a hacer esos niños después. Puede ser que les vaya muy bien también, porque quizás se lo ganaron porque eran, no sé, pues trabajadores desde los 10 años y el cabro auto se lo compró solo, no se sabe, pero es muy relevante cómo se le enseña eso, porque hay una frase típica que dice esta que dice que por tiempos duros generan hombres fuertes generan tiempos buenos generan hombres débiles, dice una frase. Y tiene que ver con eso, que a veces uno se saca la mugre y después los niños, todo listo. Entonces, en mi caso, en su caso, he cachado que ustedes los tienen bien ahí, educados con estos temas para que vayan aprendiendo. Y conversando constantemente. Yo creo que porque igual es un tema que va adaptándose de acuerdo a la edad de los niños, porque van cambiando también las necesidades. Entonces yo creo que es una conversación constante que es importante. Totalmente. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Dejen en los comentarios y recuerden suscribirse. Ya superamos los 100.000. Estoy muy contento. Wow, pronto qué vamos a buenas tener la plaquita. ¡Qué bien! Sí, estamos muy felices. Pero como siempre, recuerden suscribirse, dar like y coméntenos si les gustó Tina y que quieren más invitadas mujeres de alto nivel.